Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pensar es herejía. Yo soy PH y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el Imperio. Concretamente sobre el Imperio tras la cicatriz Maledictum. Porque tenemos que decirlo así de claro, el Imperio ya está roto. No solo física y logísticamente por la cicatriz, sino también en términos teológicos, simbólicos e institucionales. La cicatrix Maledictum, que surge a final del milenio 41, dividió la galaxia en dos, de manera prácticamente diagonal, y con ella dividió al imperio de la humanidad. No me voy a centrar a hablar ahora de la cicatrix y del estado actual del imperio, porque eso viene después. Pero para esta introducción sirva con poner el ejemplo de que allí, en el otro lado de la cicatrix Maledictum, hay mundos que ni siquiera saben si Terra sigue existiendo. Hay sectores enteros que operan sin contacto, sin supervisión, para los cuales el imperio, más que una estructura, es un mito. Sin embargo, esta ruptura no se ha asumido. No es una división oficial. No hay un reconocimiento jurídico, ni institucional, ni dogmático. En síntesis, no existe un segundo imperio. Ni siquiera existe una disidencia, por llamarlo de alguna manera, formalizada. Hay una ficción mantenida, que el imperio es uno. Imperio es 1 y no 51. Esto, para los que seáis de España, pillaréis la referencia. Que el imperio es indivisible, a pesar de que ya no lo sea. Y esto nos lleva a la pregunta central del vídeo. ¿Puede formalizarse esa ruptura? ¿Puede institucionalizarse la división? Es decir, ¿puede surgir una estructura legítima, funcional y duradera de humanos fuera de Terra? ¿Puede el imperio reconocer que ha dejado de ser uno? Y ojo, para que esta pregunta tenga sentido hay que aclarar términos, y aunque más tarde entraremos en detalle, sí considero que es importante decir aquí que no hablamos de rebeliones aisladas o de mundos que están sin contacto y que están colapsados administrativamente, ni siquiera de mundos que han caído en la herejía y ahora deben lealtad al caos. Hablamos de una fractura formal, consciente, aceptada, de que surja una supraestructura que tenga un discurso propio, que reclame legitimidad, que tenga capacidad de permanencia. Es decir, hablamos de una alternativa, no de una disfunción. Y en Pensar es herejía vamos a explorar la respuesta a esta pregunta a través de dos hipótesis, no tanto porque queramos o quiera que ocurra así o porque sean las dos hipótesis que más me gustan, sino porque creo que son dos hipótesis con un porcentaje importante de viabilidad y porque creo que pensadas desde una lógica narrativa tiene sentido. Para que os hagáis una idea, la pregunta que yo me hice, o la segunda pregunta que me hice después de decir, bueno, ¿puede formalizarse la división del imperio? La segunda pregunta fue, ¿qué tendría que pasar para que esa ruptura se acepte como real? ¿Qué mecanismos lo harían posible dentro del universo de Warhammer 40.000? Y de esta segunda tanda de respuestas es de donde vienen las dos hipótesis, que como siempre os revelaré más adelante. Después del último vídeo, volvemos a utilizar los criterios habituales del canal para evaluar la viabilidad de estas hipótesis. Es decir, la coherencia con el lore, la viabilidad comercial y el tono grimdark. Para terminar, posicionándome personalmente en dónde creo que está la hipótesis con más fuerza, la más viable, la más factible. No tanto la que a mí más me guste, sino la que creo que Game Workshop puede llegar a desplegar si decidiera ir por este camino, que, como sabéis, nunca es una certeza.
Así pues, después de esta breve introducción, haremos un pequeño diagnóstico de la situación del Imperio tras la cicatriz Maledictum, que sirve un poco de la parte habitual de lore. Luego directamente iremos a la formulación de las dos hipótesis para que conozcáis un poco en qué consisten, por qué creo que son viables y cómo funcionarían dentro del universo. Seguimos con la evaluación de los 3 criterios del canal para las 3 hipótesis y terminamos con una toma de posición final. Espero que este vídeo os interese y comenzamos. Y creo que la mejor manera de comenzar es hablando de la propia cicatriz Maledictum. En una sección que normalmente repaso un poco y someramente el lore, ya sabéis que intento no usar mucho tiempo el lore porque no es un canal de lore, pero siempre es importante contextualizar el tema de las hipótesis y los escenarios. La cicatriz Maledictum es una herida de la disformidad que parte la galaxia en dos, de forma diagonal. Desde arriba a la izquierda hasta abajo a la derecha, por entendernos de alguna manera, aunque está claro que la galaxia no es un plano y que por lo tanto decir eso es impreciso, cuanto menos, pero para entendernos. Se abre en el 41.999, creo que después de la caída de Cadia. En todo caso, ahí pasan 3 cosas más o menos a la vez, o una detrás de otra, que es que cae Cadia, que era el mundo que defendía de alguna manera el ojo del terror, que era la grieta de la disformidad que existía, cae Cadia, resucita Guilliman y se abre la cicatrix Maledictum. La cicatrix no separa solo físicamente el Imperio, también lo aísla de manera psíquica. Es decir, el Imperio está dividido en dos. En un lado está Terra y todo lo que implica que esté Terra. El Astronomicon, el Emperador, los altos señores de Terra, el gobierno del Imperio de la Humanidad. Y lo que queda al otro lado de la cicatrix no ve nada. No ve el Astronomicon, deja de oír la voz de Terra, se queda aislado. El Imperio de la Humanidad se sostenía básicamente sobre 2 pilares. La legitimidad, que era la figura del emperador y su autoridad encarnada en la galaxia, que eran las instituciones, digamos, que regían o que rigen el Imperio, los altos señores de Terra, también la eclesiarquía, también la Inquisición, pero básicamente los altos señores de Terra. Una legitimidad en ese sentido que estaba sustentada en el culto imperial, el dogma y la cadena de mando, y la cohesión, es decir, la capacidad de mantenerse conectado y operativo. Y esta cohesión está basada en los viajes disformes guiados por el Astronomicon, lo que era fundamental para coordinar campañas, para realizar comunicaciones, para dar órdenes, para mantener la cadena de suministros. Legitimidad y cohesión. Bien, con la cicatriz Maledictum, uno de los 2 lados, el derecho en un plano, pierde todo esto. Es el Imperio Nihilus. Queda desconectado del Astronomicon, de Terra, y con ello pierde todo contacto con la autoridad formal del Imperio. Lo he dicho antes, muchos mundos, sistemas enteros, ni siquiera saben si el emperador sigue vivo, ni siquiera saben qué ha pasado al otro lado de la cicatrix. Muchos ni siquiera saben si sigue existiendo el Imperio. Cicatrix Maledictum, 2 imperios no formales. El de la izquierda, donde está Terra, sigue guiado por el Astronomicon, sigue con su cadena de mando y sus autoridades, es el Imperium Sanctus. El de la derecha queda absolutamente desconectado del Sanctus y se le conoce como Imperio Nihilus. La desconexión y el aislamiento no es el único problema. La grieta de la disformidad refuerza el caos en toda la galaxia.
aumentan las incursiones demoníacas, los cultos, las distorsiones, la corrupción. Y evidentemente, en ese contexto, el Imperio Nihilus se convierte en un hervidero de presión interna, por parte tanto de enemigos externos como por parte de la propia estructura interna, que sufre un riesgo claro de derrumbe. El Imperium Sanctus también sufre más incursiones del caos, también sufre problemas por la cicatrix, pero aguanta algo mejor. Sobre todo aguanta más cohesionado, mantiene la conexión con Terra, conserva el Astronomicon como guía y como símbolo, y sobre todo mantiene su estructura imperial operativa. La cadena de mando no ha sido rota, sigue ahí. La narrativa, por tanto, sigue intacta. El Imperium Sanctum, además, tiene un paladín. Tiene a Guilliman, que resucitó o se despertó justo cuando se abrió la cicatrix y que lanzó la cruzada Indomitus como respuesta directa a esta, con el objetivo más o menos explícito, aunque no es el único, de restaurar la unidad imperial. Y es cierto que Guilliman ha hecho algunos avances, ha conseguido abrir algunas rutas en la disformidad de la cicatrix, ha logrado pasar, que no es poco, al Imperium Nihilus desde el Imperium Sanctus, pero tampoco nos engañemos, los avances han sido parciales y la mayor parte del Nihilus sigue desconectado y degradado. Y sí, es cierto, en el Imperium Nihilus también hay un paladín, el León, que también ha resucitado / despertado recientemente y que está haciendo sus cosas. Pero es verdad que el León, hablaremos después un poco, aunque este vídeo no va de los primarcas, está haciendo un poco lo que creo que ya hacía durante la herejía de Horus, que es la guerra por su cuenta, sin un programa político claro y sin un objetivo específico, más allá de matar herejes y senos. Y ya os digo, el problema es la falta de cohesión interna incluso dentro del Nihilus. Cuando no puedes hacer un viaje disforme, no es que no puedas hacerlo para pasar de un lado a otro, es que no puedes hacerlo ni siquiera dentro de tu lado. Y eso hace, por tanto, que la situación actual sea así. Hay dos imperios, que de hecho tienen nombre, aunque no se admita oficialmente. Uno es relativamente funcional, dentro de lo funcional que puede ser el Imperio de la Humanidad, que es bastante poco, pero se mantiene. Y el otro es una mezcla amorfa de mundos humanos que ya van interpretando a su manera lo que era el culto imperial, lo que era la cadena de mando, lo que eran, digamos, las estructuras que antes de la cicatrix les eran comunes a todo el imperio, un poco a su manera y como pueden. Un imperio con voz, un imperio en silencio. Así que la fractura es la que es y es tan real como os la estoy contando. La duda, que es lo que vamos a tratar así, es si algún día esta fractura se asumirá. Y con esto creo que tenemos prácticamente todo el marco conceptual necesario para entrar de lleno a las hipótesis. Y digo prácticamente todo porque nos falta una pequeña cosa, y es afinar un poco el lenguaje. ¿Qué significa formalizar la división? Porque ya hemos dicho, ya ha quedado claro, que el imperio está roto, de facto. Pero tenemos también que pensar un poco en qué se necesita para que se cumpla la gran pregunta de este vídeo. ¿Puede el imperio romperse de jure? Porque no basta con constatar que hay dos mitades desconectadas. La clave no está en la fractura de facto. La pregunta es si puede haber una fractura formal, que deje de ser tabú y que se reconozca estructuralmente. Porque formalizar la división o romperse no es perder mundos, lo he dicho antes.
No es que una casta local de un planeta X del Imperio Nilus declare su independencia, o que un planeta caiga al caos, o que un sistema que esté en el Nilus completamente desconectado sin saber qué pase decida hacer las cosas a su manera. Eso ya ocurre. Eso es el día a día del Imperio el Nihilus. Pero el Imperio, como tal, el Imperio de la humanidad, no lo reconoce. Los grandes señores de Terra siguen diciendo que el Imperio es uno y que es el Imperio unificador de la humanidad. Y porque esos mundos, esos pequeños mundos que pueden considerarse fuera de la doctrina imperial, tampoco se reconocen a sí mismos como imperio alternativo. Digamos que hacen cosas aisladamente y más por supervivencia o por corrupción que otra cosa. Lo que aquí exploramos es algo distinto. La pregunta implicaría que haya dos estructuras políticas separadas, dos bloques que se asuman como distintos, ya sea por legitimación mutua, que serían dos imperios reconocidos, o por ruptura unilateral. Es decir, que haya una división consciente, estructural, narrativa y al menos de alguna manera aceptada. Y para ello vamos a trabajar con dos hipótesis, dos escenarios especulativos. Como ya sabéis, no con ánimo de predecir el futuro, pero sí de pensar en cómo podría articularse esta ruptura si es que se acaba dando. Y las dos hipótesis que yo personalmente, después del proceso habitual de pensar sobre ello, considero más verosímiles dentro del universo de Warhammer 40.000 son, en primer lugar, que haya una condena desde el Sanctus y, en segundo lugar, que haya una secesión desde el Nihilus. Y a partir de aquí entramos en terreno especulativo, pero como siempre lo hacemos, con método. Que si la ruptura llega no sea por azar, sino que tenga una forma, una voz y unas consecuencias. Así que vamos a explorarlo. Y comenzamos con la hipótesis 1. Y es que la formalización de la ruptura del imperio llega a través de una condena desde el Imperium Sanctus. Porque en el Nihilus el caos campa a sus anchas. Mundos y sistemas enteros han deformado hasta el extremo el culto imperial. El clero se retuerce, muta, se adapta a la oscuridad. La autoridad de Terra es un eco que ya nadie escucha en ese sector del imperio. Y además, los intentos de restablecer contacto han fracasado. En definitiva, lo que hay al otro lado de la cicatrix ya no es el imperio. O al menos eso es lo que dirían los altos señores de Terra o las autoridades que tomaran esta decisión. Porque para mí, este tipo de ruptura no sería un plan como tal. Sería más bien una forma de camuflar lo que en realidad es una rendición. Porque la realidad es que el Imperium Sanctum y Terra no puede llegar al otro lado. No puede garantizar nada al otro lado. No puede mantener el control territorial que te legitima para sostener que hay una unidad. Pero por otro lado, tampoco puede admitir que ha fallado. Así que, condenando al Imperium Nihilus, encuentran una salida narrativa. Condenar lo que no pueden recuperar. Declarar hereje o ajeno aquello que, por pura impotencia, no son capaces de restablecer. Así que la condena sería una afirmación de poder, un gesto de autoridad violenta para tapar la fractura. No una renuncia explícita, sino una especie de purga simbólica, ¿no? No es que los perdamos, es que los expulsaron.
No es que el imperio haya colapsado, es que ellos, esa zona, esa parte, se desvió. En síntesis, un imperio que no puede admitir su derrota, pero que sí es capaz de disfrazarla de juicio. Una actitud que, por cierto, en el mundo real ya ha pasado. Es un poco lo que hizo Francia con Argelia en la segunda mitad del siglo XX. Cabe recordar que Argelia no era una colonia, era parte de Francia como la región de París, es decir, o como la región de Normandía. Era una parte fundamental del Estado francés durante el siglo XX o durante la primera mitad. Una región en la que empezó a haber movimientos independentistas, empezó a haber problemas y donde Francia no fue capaz de garantizar el control. Y cuando Francia consideró que era incapaz de recuperar Argelia, cambió su discurso. Y en vez de admitir su derrota como Estado, adoptó una actitud de que se vayan, ¿no? Mejor que se vayan, los expulsamos nosotros de Francia. Pues aquí sería un poco lo mismo. Además, pensadlo, en el Santum se encuentran las instituciones que tienen poder suficiente y legitimidad para impulsar una ruptura de este tipo. Están los altos señores de Terra, que son los guardianes del mandato imperial. Un poco la representación viva de los deseos del emperador. Son los responsables de mantener el orden institucional y son, en principio, los únicos que legítimamente pueden expulsar a un mundo, a un sistema o a toda una sección del imperio. Pero es que también está la eclesiarquía, que es la intérprete suprema del dogma, que es la base fundamental en la cual se sustenta el imperio, y que podría forzar que se declare herejía a escala galáctica en todo un sector porque simplemente se les culpe de su situación. Y no solo eso, también está, digamos, la centralidad del Adeptus Administratum, de el poder administrativo del imperio, que no es para nada una cuestión baladí. Es una institución que puede borrar registros imperiales, que puede cortar rutas, que puede reescribir mapas, que podría incluso convencer a los habitantes del imperio que el sector Nilus no ha existido nunca o nunca ha sido parte del imperio. En definitiva, en el Imperium Sanctum están todas las instituciones con poder suficiente para llevar a cabo una decisión así, y todas ellas podemos estar seguros de que tienen miedo de confesar que el imperio ya no llega. Yo estoy seguro de que un buen fanboy del imperio me puede preguntar: oye, ¿y Guilliman qué? Guilliman está en el Sanctum. Guilliman es un primarca. Guilliman es un hijo del emperador. Guilliman participó en la gran cruzada que hizo que se uniera a todos los planetas humanos bajo una misma institución que es el imperio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Podría Guilliman, un semidios hijo del emperador, aceptar esto? ¿Podría renunciar al ideal que le inculcó su padre y por el cual casi da su vida? Y si os soy sincero, y a pesar de que sabéis mi poca simpatía con todo lo que huela a imperial, os puedo decir que probablemente no. Que de hecho Guilliman ya lleva, desde que ha resucitado, con una buena dosis de tensión con el sistema imperial. No acepta la parálisis y de hecho es de los pocos actores en el Imperium Sanctum que ha intentado con fuerza reconectar el Nihilus. Con fuerza pero sin éxito. Así que es cierto, una ruptura de este tipo sería una buena adición de tensión a la ya de por sí tensa relación de Guilliman con lo que queda del imperio. Pero ojo, esa buena dosis de tensión también es una buena oportunidad narrativa para Game Workshop, para explorarla, para ampliarla, para generar nuevas novelas y nuevos enfoques, y por lo tanto es cierto, sería un punto importante a ver cómo evoluciona, pero no creo que la pura presencia de Guilliman lo descarte.
También para esta hipótesis o para este escenario creo que es interesante ver un poco y por encima cómo se podría formalizar esta condena. Porque yo veo que hay bastantes opciones y creo que además todas tienen un foco común y es que están centralizadas en Terra. Desde la excomunión a la redefinición del dogma, a la clausura de rutas disformes hacia el sector Nihilus que ha abierto las pocas que ha abierto Guilliman, la cancelación de títulos, de privilegios, de comunicaciones, lo que he dicho antes, la reescritura de mapas. Todo es posible y además creo que de nuevo plantea preguntas inquietantes que pueden tener muchísimo trasfondo narrativo que sería una mina de oro a explotar por Game Workshop. Por ejemplo, ¿qué pasaría con los capítulos astartes que están al otro lado? ¿Serían también declarados herejes? ¿Se les borraría? ¿Se les consideraría una especie de perdidos del imperio ahí que hay que rescatar? ¿Se les llamaría a volver a Terra si es que pueden de alguna manera? No sé, abre muchas preguntas, esto no lo niego, pero creo que todas son bastante coherentes con el tono y con el tipo de cosas que Game Workshop podría explotar. Y por lo tanto, repito, creo que por lo menos es una hipótesis interesante para pensar. Y otra cosa que casi se me olvidaba, hemos hablado de Guilliman, que está en el Imperium Sanctum, pero también está Lionel Johnson, el león, recién despertado en el corazón del otro lado, en el corazón del Nihilus. ¿Qué pasaría con él si se diera esto? ¿Seguiría obedeciendo a un imperio que lo condena? ¿Qué tipo de relación tendría con Guilliman? Que yo estoy seguro de que, aunque creo que todavía no han coincidido y no han interactuado, es algo que va a pasar en el corto plazo, porque no tiene sentido que haya dos primarcas leales vivos, cada uno haciendo su movida aisladamente. Así que, aunque estoy seguro de que muchos de vosotros vais a encontrar argumentos que cuestionarían esta hipótesis, repito, creo que vale la pena pensarla como factible. Una tragedia en la que el imperio renuncia a una parte de sí mismo, no porque quiera, sino porque ya no puede sostener la mentira de que está unificado. Y dicho esto, antes de evaluar de forma completa este escenario, vamos a hablar de la segunda hipótesis. Y la segunda hipótesis es la formalización a través de un mecanismo que conocemos bien en el mundo actual. La formalización a través de la secesión desde el Imperio Nihilus. Y antes de comenzar a desarrollar este escenario, quiero dejar claro que para que esta hipótesis tenga sentido, hace falta una condición previa que es cierto que aún no se ha cumplido. Porque hoy por hoy el Nihilus está roto respecto al resto del imperio, respecto al Sanctus, pero también está roto en sí mismo. Esto que hablábamos antes de los viajes disformes no solo afecta a la capacidad de pasar de un lado a otro, afecta fundamentalmente a la capacidad de ir de un mundo a otro dentro de los propios sectores imperiales. Hoy el Nihilus, sin el faro del Astronomicon o dentro del Nihilus, no se puede hacer grandes viajes disformes. De hecho, no se puede en principio hacer viajes disformes, salvo algunas puntuales excepciones. No hay, por tanto, rutas claras, las que existían han caído, los sistemas están aislados y no hay estructuras de autoridad duraderas, comunes y amplias. No hay capacidad, digamos, para articular un relato común. La condición previa de la que os hablaba es esa, que dentro del Nihilus se pueda articular una estructura de poder similar al imperio, en cohesión, en autoridad, en relato compartido, en objetivos y en legitimidad. Y es cierto que hoy por hoy no lo hay, pero también es cierto que dentro de Nihilus sí hay algunos síntomas prometedores de que esto puede pasar. Hay inquisidores locales que van adquiriendo poder, hay reformulaciones extremas del culto imperial, hay capítulos astartes actuando sin supervisión real. Y si la clave es esa, que aparezca una estructura de poder grande, estable y con voluntad de actuar,
En el Nihilus, ya lo he dicho antes, hay otro gran paladín. Está Lionel Johnson, el león. Una figura con estatura simbólica, con autoridad narrativa clara y con una buena posición dentro del Nihilus que, ¿por qué no?, puede acabar siendo el engranaje necesario para articular esa estructura de poder amplia, estable y con voluntad propia. Así pues, en esta hipótesis no habría una revolución o una guerra. Al menos yo no la veo así como hipótesis más probable. Pero sí lo veo como protesta organizada, como protesta estructurada. ¿Ante qué? Pues ante el abandono del Sanctum, ante el abandono de Terra. Que el establecimiento en el Nihilus de esta estructura de poder les haga llegar a la conclusión de que están mejor solos, de que aquella estructura que antes conocían y que antes proveía y que ahora apenas les hace caso, no tiene sentido que siga siendo su autoridad, que no tiene sentido seguir obedeciendo a quien ni siquiera te ve. Porque recordemos, un imperio no se construye solo con dogma. También requiere presencia. Y el Sanctus en el Imperio Nihilus ha prácticamente desaparecido. ¿Qué podría detonar esta ruptura? ¿Cuál podría ser el trigger? Bueno, yo creo que aquí bastaría con una chispa simbólica. Siempre asumiendo que se ha generado esa estructura de poder organizada, estable y duradera en el Nihilus, yo diría que con que hubiera una mala orden por parte del Sanctus, que consideraran los que están en el Nihilus que es absurda y que es contraria a sus intereses, podría ser suficiente para detonar esa ruptura. Imaginemos que una de las pocas avanzadillas del ejército imperial que llega desde el Sanctus a un planeta del Nihilum y que les ordena atacar algo que ellos consideran que no deben atacar o defender algo que consideran que no deben defender, y que tras un breve proceso de evaluación terminan llegando a la conclusión de ¿para qué? ¿Para qué vamos a hacer eso que nos pedís si os vemos aquí cada cientos de años en unos números que son absolutamente ridículos para llevar a cabo cualquier objetivo y sin un plan claro para restablecer vuestra presencia aquí? ¿Para qué vamos a hacer caso? ¿Para qué vamos a hacer vuestros súbditos? Y que por tanto esa negativa inicial se convierta en el inicio de algo nuevo. ¿Y cómo sería este algo nuevo? Bueno, por delante no lo sé, porque no está hecho. Pero yo sí creo que la forma más factible no es que se genere como una especie de antiimperio que reclame ser algo distinto de lo que una vez fue. Yo creo que la opción más factible es que lo que sea que se reclame como nuevo sea una especie de refundación deformada de lo que fue el imperio de la humanidad. Una estructura que se siga reclamando humana, que siga adorando al emperador, pero que lo haga a su manera, que lo haga en base a sus propias circunstancias, que como ya hemos establecido antes son sustancialmente distintas a las del Nihilus. Que, por ejemplo, considere que los altos señores de Terra no son la voz del emperador en la galaxia, que el emperador les hable directamente, por ejemplo. Es decir, que se forme un nuevo imperio con un culto desfigurado por la oscuridad del propio Nihilus. Y antes hemos hablado de que en la hipótesis 1 o en el escenario 1 se daban la circunstancia de que las autoridades con capacidad para castigar y expulsar a una parte del imperio estaba en Terra. Y es legítimo que os preguntéis, bueno, ¿y aquí quién puede tomar esa decisión? Y es cierto que ahora mismo no hay una autoridad central en el Nihilus, es lo que os decía antes. Tiene que haber, de forma previa a la ruptura, una estructura. Y aunque no hay grandes instituciones, sí está todo lo que ha legado el imperio. Es decir, en el Nihilus hay capítulos astartes,
hay eclesiarcas regionales, hay inquisidores, hay administratum. Todo eso existe en el Nihilus. Lo que pasa es que todas esas instituciones que antes estaban ligadas al mandato de Terra ya no lo están, porque el mandato de Terra no llega. Por lo tanto, que una o varias de estas instituciones se refunden en el Nihilus con unas características propias no es una locura. No creo que sea un escenario absurdo. Creo que es un escenario perfectamente válido y viable. Además, creo que no haría falta una parafernalia específica para formalizar esta decisión. Bastaría con que esa nueva estructura empiece a actuar como autoridad legítima e independiente, que defina sus propios mandatos, que imponga un orden propio, que empiece a ejercer el control del territorio que ahora mismo está vacío porque el imperio no llega ahí. Es decir, que haga una refundación implícita pero total. Y ojo, hablo de implícita, no de informal. Sería una refundación implícita que, a base de hechos factuales, acaba convirtiéndose en una escisión formal. Y aquí es fácil preguntarse, ¿esta decisión no generaría una guerra directamente? Es decir, ¿cómo reaccionaría el Imperium Sanctus? Pues honestamente creo que lo más probable es que fingiera que no ha pasado nada. Que considerara que esa parte sigue siendo parte del imperio mientras deja de ejercer su autoridad real. Que no lo reconociera en un principio hasta que fuera demasiado tarde para negarlo. ¿Habría violencia? Pues quizá habría algún acto puntual de violencia. Lo que os decía, imaginaros, una misión del Imperium Sanctus que llega al Imperio Nihilus, que da una orden que lleva de los señores de Terra y que se encuentra con que le dicen que no la van a cumplir y que por tanto considere eso una traición, una herejía y haya algún acto de violencia puntual, quizá alguna campaña simbólica. Pero honestamente creo que no sería nada sistemático, porque al final el Imperium Sanctus no tiene medios para imponer nada más allá de la cicatrix. Y además tiene bastantes problemas en su lado del imperio como para pensar en una nueva gran cruzada o en una reconquista. La ruptura, por tanto, se formalizaría no con una guerra, sino con normalización, con dos estructuras operando en paralelo, dos versiones del imperio, sin apenas contacto, sin obediencia y sin legitimidad mutua, pero ambas humanas, ambas reclamando al emperador y probablemente ambas reconociéndose como entidades separadas. Pensadlo, porque además esto abriría una línea narrativa súper guay para Game Workshop. Y es cómo sería este nuevo imperio. Porque una refundación del imperio sobre el papel y en tu cabeza suena espectacular, incluso prometedor. Una refundación de la humanidad lejos de la monstruosa burocracia imperial, de la opresión de la eclesiarquía. Pero honestamente os digo, mi opinión es que no, nada más lejos de la realidad. Con las circunstancias que sufre el Nihilus, con su aislamiento, con la presión constante del caos, un protoimperio nuevo ahí sería probablemente más fanático, más bizarro y más brutal que el propio imperio que ya conocemos. Y mira que es difícil ser más fanático, bizarro y brutal que el imperio que ya conocemos. Y yo creo que con estas líneas se explica más o menos cuál sería el escenario de la secesión. Es verdad que es un poco más amplio y sobre todo con más necesidades previas que la hipótesis anterior, pero creo que he sido capaz de mostrárosla como otra opción válida dentro del universo de Warhammer 40.000. Y con esto terminamos las hipótesis y vamos a la parte de evaluación. Así pues, volvemos a la clásica evaluación de pensar es herejía en torno a los criterios del canal, sección que nos saltamos en el último vídeo, porque por contenido creo que no pegaba, pero que creo que aquí es importante recuperarla. Y entramos en harina con el primer criterio del canal,
que las hipótesis sean o no coherentes con el lore existente, o al menos que no lo contradigan de forma directa. Y aquí creo que no hay trampa. Ambas hipótesis son coherentes. No contradicen nada explícito del canon y tampoco rompen ninguna regla sagrada del universo de Warhammer 40.000, si es que hay alguno. De hecho, podríamos decir que encajan con una verdad estructural en el lore de Warhammer, y es que antes de la Gran Cruzada la humanidad ya estaba fragmentada. Ya hubo algo similar a la cicatriz Maledictum, que creo que fue, ahora estoy hablando de memoria, pero creo que fue con la ascensión de Slanesh, las grandes tormentas disformes, no se podía hacer viaje disforme y todo quedó aislado, que fue un poco en el momento en el que el emperador decidió darse a conocer como salvador de la humanidad, unificar primero Terra y luego conquistar las estrellas. En ese momento había algo probablemente incluso más grave que la cicatrix Maledictum, y era el estado natural de las cosas, que hubiera división. El imperio de la humanidad unido es un proyecto que podríamos calificar como artificial. Además, aunque no tengamos precedentes exactos de hechos como los narrados, sí hay situaciones parecidas. El propio imperio de ultramar, antes del encuentro entre el emperador y Guilliman, funcionaba como un imperio alternativo al imperio del emperador. También, después de la herejía de Horus, en la era de la apostasía, con el culto a Sebastor Thor, había algo de eso, ¿no? Había un imperio oficial y un subimperio que luchaban por la legitimidad. También ha habido rivalidad entre ciertas inquisiciones regionales. En síntesis, el imperio ha sobrevivido a fragmentaciones internas antes, y la humanidad ha estado dividida antes como un estado natural. Así que, ¿por qué no podría suceder otra vez? ¿O por qué no podrían establecerse dos imperios aprovechando que hay una frontera física y psíquica entre ellos? Pasamos al segundo criterio, la viabilidad comercial. ¿Qué puede hacer Games Workshop con estas hipótesis? Pues hombre, la verdad es que mucho. Yo creo que ambas son perfectamente explotables comercialmente sin hacer cosas súper arriesgadas. Es cierto que en este caso sí hay diferencias entre ellas. Creo que la hipótesis de la condena permitiría explorar fórmulas más puristas, ¿no? Con un imperio más cerrado, más agresivo, con facciones endurecidas por la necesidad de purgar lo impuro de alguna manera. Y la secesión es quizá algo más arriesgada. Abre puertas nuevas, ¿no? Facciones paralelas, capítulos desviados, pero no directamente herejes, cultos deformados, pero a su vez leales. Es decir, sería crear como algo intermedio entre el caos y el imperio. Y, muy importante, humano. Es interesante y estoy seguro que a Game Workshop le podría sacar jugo, pero es cierto que esta segunda parte es algo más arriesgada, la hipótesis de la secesión. La hipótesis de la condena, digamos que permitiría mantener todo más o menos igual, endurecer ciertos rasgos que ya tiene el imperio y dejar al Nihilus como una especie de, ¿no?, de balsa donde sacar de vez en cuando héroes, sacar de vez en cuando una novelilla, pero que no evolucione por sí mismo. La hipótesis de la secesión te obliga, digamos, a mantener dos líneas narrativas imperiales abiertas o semi-imperiales, como queráis llamarla, y eso sí que lo considero más arriesgado a nivel de viabilidad comercial, por una simple cuestión de distribución de esfuerzos. Además, a nivel comercial, creo que es importante remarcar que sea con una hipótesis o con otra, se crearían, ¿no?, gamas narrativas nuevas sin tener que romper todo lo existente. Un poco lo que pasa con Farsight y el enclave Farsight y el Imperio Tau, ¿no? Ambas siguen vivas, unas más congeladas, otras más vivas, pero ambas funcionales a la vez.
Es decir, es algo que Game Workshop ya está explotando comercialmente en otras facciones. Por lo tanto, creo que ambas pasan el filtro con la salvedad antes comentada. Y respecto al tercer criterio, el mantenimiento del tono grimdark, creo que, de nuevo, aquí también ambas encajan. Pero es cierto que no lo hacen igual. La hipótesis de la condena del Sanctus encaja más en un grimdark trágico, ¿no? La renuncia, el abandono, la aceptación de la impotencia como política imperial o de la manipulación para no aceptar la impotencia. La hipótesis 2, la secesión desde el Nihilus, es un grimdark más mutante, ¿no? Más el surgimiento de algo nuevo que acaba siendo bastante peor que lo original, ¿no? Una esperanza que se pudre desde su origen. Sin embargo, creo que a pesar de estas diferencias entre ellas, ambas rutas tienen una virtud compartida, y es que no implican victoria, no implican redención. Son diferentes formas de gestionar la decadencia y el horror. Y eso sí que es puramente grimdark, por lo que considero que ambas opciones caben dentro. Considero que ambas opciones pasan perfectamente los tres criterios del canal, y en concreto este del mantenimiento del tono grimdark. Y antes de terminar la parte evaluativa, me gustaría hablar de un elefante en la habitación que creo que sí lo he mencionado antes, pero que desde luego no lo he desarrollado. Y es que también existe un escenario cero, una hipótesis cero, que no he desarrollado, pero que pensándolo un poco te das cuenta de que también encaja con los tres criterios. Y esta hipótesis cero es el inmovilismo. Es decir, que se siga fingiendo que todo va, entre comillas, bien, que el imperio es uno y no 51, indivisible, eterno, y que el Nihilus está de alguna manera bajo control o sigue siendo parte del imperio. Y lo que os decía, esta opción o esta hipótesis es coherente con el lore, porque el imperio lleva milenios mintiéndose a sí mismo, tiene sentido comercial, de hecho es lo más cómodo para mantener el statu quo, porque implicaría cambiar nada, y también es profundamente grimdark, porque no hay nada más cruel que negar la verdad, incluso cuando ya no queda nadie que la crea. Yo este tipo de escenarios, o los escenarios ceros, no los suelo contar mucho y no los suelo valorar porque creo que se da por hecho que siempre existe esa opción, ¿no? Que existe la opción de no hacer nada. Lo dije, me acuerdo, cuando en el vídeo de los escenarios tiránidos. Pero en este caso sí creo que es importante mencionarlo porque probablemente es el más automático que nos viene pensando sobre el tema. Y lo que quería demostrar aquí es que, aunque es cierto que es el más automático y aunque es cierto que es perfectamente viable, hay otras opciones que por lo menos pueden competirle en viabilidad. Mi posición personal sobre qué es más viable lo veremos en la siguiente sección, pero creo que por lo menos podemos convenir que tienen unos porcentajes de viabilidad suficiente como para tenerse en cuenta. Y con esto llega el momento final, el momento de daros mi posición y mojarme un poco, que la verdad es algo que no hago en todos los vídeos, pero que si os soy honesto me encanta hacer. Así que me voy a mojar en relación a cuál es la hipótesis que considero más probable. Ojo, ¿cuál es la hipótesis? ¿Cuál es la hipótesis de las dos que os he planteado? Y pongo énfasis en esto porque, si os tengo que ser sincero, lo que considero más probable que pase es el escenario cero. Que todo siga igual, que no llegue a haber formalidad en la ruptura del imperio. Y lo pienso no porque me parezca narrativamente lo más brillante, sino porque me parece que encaja bastante bien, tanto con la lógica operativa del propio imperio, como con la lógica editorial de Game Workshop. Fingir es más fácil que decidir, fingir deja abiertas más puertas y más rutas,
Y en definitiva, fingir es lo que el imperio hace siempre. Ahora bien, igual que digo esto, lo he dicho también en la evaluación de los criterios del canal. Creo que las otras dos hipótesis que os he planteado no son ninguna locura. Creo que ambas son plausibles, creo que ambas pueden ocurrir y creo que ambas encajan bien, tanto en el universo Warhammer 40.000 en abstracto, como con la línea editorial que suele seguir Game Workshop dentro de este universo. Así que, si me tengo que mojar por una, si tuviera que jugarme la mitad de mi hacienda, que no es magra, en relación a una de las dos hipótesis, lo haría por la hipótesis 1. Creo que lo más probable es la condena desde el Imperium Sanctus. ¿Y por qué? Pues básicamente porque el Imperium Sanctus ya existe. Tiene estructura, tiene legitimidad, tiene capacidad. Igual soy demasiado politólogo, pero para mí que exista una supraestructura estatal es esencial para que las cosas se hagan. Y por lo tanto, que en el Imperium Sanctum exista esto y tenga capacidad de hacerlo, como si dijéramos mañana mismo, es clave a la hora de evaluarla como más probable. Además, soy bastante fan de la cuestión esta de que el imperio no puede admitir que no llega. No puede admitir su incompetencia, no puede admitir su fracaso. Pero sí puede inventarse una herejía. Sí puede declarar que algo se ha desviado. Puede incluso borrarlo. Puede maldecir lo que ya no alcanza. Me parece una forma bastante natural de gestionar su propio fracaso, ¿no? Convertirlo en culpa ajena, en pecado. Y ojo, que crea que esta es la opción más probable no significa que sea la que más me atraiga. Porque si os digo la verdad, convertir a Lionel Johnson en una suerte de Puigdemont espacial que reconstruye la humanidad a su manera desde el otro lado de la Cicatrix Maledictum, con inquisidores fanatizados, cultos deformados y capítulos fragmentarios a su lado, a mí honestamente eso me fliparía. Me encanta. Y sería una serie de novelas que consumiría con fervor, os lo puedo asegurar. Pero no hago los vídeos sobre lo que me gustaría. Y desde luego, cuando está en juego la mitad de mi hacienda, no apuesto a lo que me gustaría, apuesto a lo que creo que va a pasar. Así pues, espero que el planteamiento de este vídeo os haya resultado útil, especialmente que os permita ver y pensar el imperio quizás desde un prisma en el que hasta ahora no habíais pensado. O quizás sí, pero que por lo menos encontréis interesante los dos planteamientos que os he traído hoy. Evidentemente son planteamientos que están incompletos, o más que incompletos, que se pueden desarrollar muchísimo más y que dentro de sí guardan diferentes opciones, algunas más interesantes, otras menos. Pero bueno, creo que como objetivo general, que es entender la Cicatrix Maledictum como una oportunidad para formalizar algo que está claro que de facto existe, creo que este vídeo os sirve y era un poco mi objetivo. Como siempre, os animo a participar en los comentarios. ¿Qué veis vosotros más probable? ¿Qué os gustaría más? O si creéis que hay alguna hipótesis que me he dejado fuera, que me he dejado en el tintero. Ya sabéis que el principal, prácticamente único motivo de existencia de este canal es que haya una cierta comunidad para charlar de estas cuestiones. Así que nada, os animo como siempre a participar y os leo en comentarios. A nivel de agenda del canal, como ya sabéis, antes de un merecido parón por vacaciones, merecido no por el trabajo que hago aquí, que lo disfruto mucho, sino porque el que hago en mi vida real, antes de ese parón por vacaciones queda un vídeo por sacar que va a tocar por fin la temática del caos y además saldrá un Q&A del que tendréis novedades pronto. Así que nada,
Pues nos seguimos viendo. Espero que todo vaya bien.